Secundaria primer grado. Matemáticas. Construcción de gráficas circulares. Alumnas y alumnos, el conocimiento es poder. Dice una célebre frase popular, y es que el conocer a detalle un objeto, situación o fenómeno nos dota de varias capacidades. Una de ellas es la posibilidad de tomar decisiones. Soy el profesor Juan Carlos Martínez Cortés y el día de hoy nos acompaña Daniel Jaime. Muchas gracias, profesor. Y coincido con lo que dice. Entre más información tengamos, mejores decisiones podemos tomar. Mi nombre es Daniel Jaime y los acompañaré en esta sesión de Aprende en Casa, en la asignatura de Matemáticas primer grado. Profesor, ¿la frase que nos brindó al inicio tiene algo que ver con la sesión que tendremos el día de hoy? Así es, Daniel. Obtener información, organizarla y estudiarla es también un aspecto del que se encargan las matemáticas. Y el día de hoy hablaremos del gráfico circular, también conocido como gráfico de sectores o, en un ambiente más coloquial, gráfica de pastel. Claro, se le conoce como gráfica de pastel porque asemeja a un pastel rebanado en diferentes partes. Alumnas y alumnos, no olviden que para tomar la sesión y no perder detalles, deben tener a la mano su cuaderno de la asignatura o, en su defecto, hojas de reuso, lápiz, goma, compás y un transportador y colores. En caso de ser necesario, tengan a la mano hojas Leyer, punzón y regleta. Comenzamos. Cuando podemos acceder a datos de un objeto de estudio en específico, la organización y presentación de estos nos brindan una gran oportunidad de conocer y entender de la mejor manera su funcionamiento. Claro. Por ejemplo, en la mercadotecnia, al elaborar una encuesta o al tener el registro de ventas, podemos tener un mejor análisis al ordenar la información. Es verdad, y como ya saben, la rama de las matemáticas que se dedica al estudio, organización y análisis de datos es la estadística. En esta sesión nos enfocaremos en la gráfica circular. Así que, Daniel, ¿qué elementos consideras que son indispensables para construir una gráfica circular? Pienso que lo fundamental sería tener algo que registrar o datos que estudiar. Así es. Imagina tener esta gráfica circular. Muy colorida, maestro, pero no sé de qué trata. No muestra ninguna información. Es correcto. Las gráficas por sí mismas brindan información sobre alguna situación, pero es necesario saber el objeto de estudio. Vamos a registrar esta vez con los rótulos cada sector y el título del gráfico. Ahora es más entendible. La gráfica trata del uso del tiempo de Juan Carlos. Por los rótulos observamos que se tratan de horas y diferentes actividades como el sueño, la escuela, comida, entre otras. Es correcto. Esta gráfica muestra las actividades de Juan Carlos en un día. En ella se demuestra que la mayor parte de su tiempo está destinado al sueño y la escuela. En total, estas dos actividades requieren 15.5 horas del día. Acabo de percatarme que al sumar las horas de todas las actividades da 24. Alumnas y alumnos, si suman las horas de la comida, transporte, arreglarse y diversión, que es 3 horas, más 4 horas, más 1 hora, más 0.5 horas, obtenemos 8.5 horas. Y le añadimos las 15.5 horas del sueño con la escuela, lo que nos da un resultado de 24 horas. Es decir, la gráfica en su totalidad representa un día entero. Muy buena observación. Deben tener en cuenta que el total del estudio está representado por el círculo completo, es decir, en este caso particular, este círculo representa las 24 horas del día. Vamos a completar una tabla de datos con la información de la gráfica, ya que esto nos ayudará a entender la serie de pasos que se siguen para la construcción de una gráfica circular. Hagamos la tabla. De acuerdo a la gráfica podemos hacer 2 columnas. En la primera anotaremos la actividad. En la segunda, las horas que marca la gráfica. La primera actividad es sueño, con 9 horas. Después la escuela, con 6.5 horas. Y la comida, con 3 horas. El transporte va con 4 horas. Arreglarse con 1 hora y la diversión tiene 0.5 horas. Alumnas y alumnos, ¿tomaron nota de la tabla?
Si tenemos en cuenta que es una circunferencia la que va a ser el modelo para la gráfica, hay que considerar que cada actividad debe ser representativa en su sector, de tal forma que la circunferencia completa equivalga a las 24 horas de un día. Es decir, cada sector debe ser proporcional a la información que representa. En este caso, una hora debe ser la 24ª parte del círculo. Por ejemplo, 12 horas debe ser la mitad de la circunferencia o también 8 horas debe ser la tercera parte de la circunferencia. Correcto, porque 8 es la tercera parte de 24. Y la forma más práctica para poder elaborar la gráfica circular sería utilizar el transportador. Profesor, ¿y se tienen que trazar los sectores de acuerdo con el ángulo que le corresponde? Claro. Para conocer el ángulo podemos establecer una relación de proporcionalidad entre el total de los datos y los 360 grados que mide una circunferencia completa. Esto nos ayudará a determinar la medida de cada uno de los sectores que tendrá nuestra gráfica. ¿Te parece, Daniel, que agreguemos otra columna a nuestra tabla para poder establecer la medida de estos ángulos? Para conocer la medida del ángulo, establecemos la proporción 360 grados sobre 24 horas, que es igual al ángulo del sector sobre las horas de actividad. Despejamos y tenemos que el ángulo del sector correspondiente a una hora es igual a 15 grados. Es decir, cada ángulo es 15 veces la hora de la actividad. Entonces, en cada caso multiplicaremos el tiempo de cada actividad en horas por 15 grados. Así, para el sueño son 9 horas que al multiplicar por 15 grados es igual a 135 grados, que representa la medida del ángulo correspondiente, 135 grados. En la escuela invierte 6.5 horas y al multiplicar por 15 grados es igual a 97.5 grados. Para la comida son 3 horas y al multiplicarlo por 15 grados obtenemos que el ángulo es de 45 grados. En el transporte, Juan Carlos emplea 4 horas. Multiplicamos 15 grados por 4 y obtenemos 60 grados. En el concepto de arreglarse es una hora. Lo multiplicamos y queda un ángulo de 15 grados. En diversión únicamente son 0.5 horas. Y al multiplicar por 15 grados se queda con 7.5 grados. Tengan en mente que la suma de todos los ángulos de cada sector deberá ser de 360 grados. Hagamos la suma para ratificar este valor. 135 grados más 97.5 grados más 45 grados más 60 grados más 15 grados más 7.5 grados es igual a 360 grados. ¿Qué tabla tan detallada, profesor? Nos permite saber cómo obtener la medida de los ángulos al construir una gráfica circular. Así es, Daniel. Este tipo de tablas que son comúnmente utilizadas en la estadística reciben el nombre de tablas de frecuencia, ya que mayoritariamente se registra las veces que sucede algún objeto de estudio. Las tablas de frecuencia incluyen básicamente los datos a estudiar representados por X subíndice Y, frecuencia absoluta que se anota como F subíndice Y, y nosotros incluiremos una columna con la medida del ángulo del sector circular para poder construir nuestras gráficas circulares. Correcto, profesor. Pues creo que tenemos los elementos suficientes como para hacer nuestras propias gráficas circulares. Aunque me pregunto sobre qué podríamos hacer con una gráfica circular. Claro, se pueden estudiar muchas situaciones, pero no todas pueden ser abordadas mediante una gráfica circular. Piensen en la siguiente situación. Alumnas y alumnos, pongan atención y registren los datos que consideren importantes. Miguel consiguió un permiso para vender en el carnaval de su comunidad, por lo que ha decidido hacer una encuesta con amigos y personas en la comunidad para saber qué tipo de puesto le conviene poner. Al agrupar los datos, obtiene la cantidad de personas que prefieren asistir a un determinado tipo de puesto. Estos son los resultados. Canicas, 95 personas. Comida, 125 personas. Aguas, 62 personas. Globos, 78 personas. Vaya, parece que realizó la encuesta a varias personas, profesor. Este tipo de datos podemos observarlos en una gráfica circular. Podemos hacer nuestra tabla con 6 filas y 3 columnas.
La primera fila será de nuestros encabezados, así sabremos de qué trata cada columna. La primera columna será de los datos que, en este caso, es el tipo de puesto y lo anotamos como X, subíndice Y. La segunda columna será la frecuencia absoluta de cada dato y la representamos como F, subíndice Y. Por último, anotaremos alfa, que representará la medida del ángulo del sector circular correspondiente. Efectivamente, Daniel, alumnas y alumnos, a partir de la segunda fila anotaremos el nombre del tipo de puesto que registró y la frecuencia absoluta. En este caso, el orden en el que colocaremos el tipo de puesto no es relevante, aunque se puede organizar anotando en primer lugar el que obtuvo mayor frecuencia. De los datos, el que tiene mayor frecuencia es el puesto de comida con 125. Después, las canicas con 95. Siguen los globos con 78 y por último, 62 del agua. La última fila será donde apuntemos el total, que al hacer la suma obtenemos 360 encuestados. ¡Qué interesante, profesor! Esto es muy conveniente, ya que al ser en total 360 encuestados y al establecer la proporción con los 360 grados, tendríamos que cada encuestado representaría un grado en la gráfica. Es verdad. Esto nos va a simplificar mucho el llenado de la siguiente sección de la tabla, que corresponde al ángulo del sector, y así poder hacer nuestra gráfica circular. Para completar la tabla, realizamos la proporción directa, 360 grados entre 360, que es igual al ángulo del sector entre la frecuencia absoluta. Podemos comprobar que lo que comentó Daniel es cierto, ya que al dividir 360 grados entre 360, el cociente es 1, por lo que al despejar el ángulo del sector queda igual a la frecuencia absoluta en grados. Así entonces los sectores circulares serán de 125 grados para comida, 95 grados para canicas, 78 grados para los globos y 62 grados las aguas. En total, 360 grados. Así es, Daniel. Ya tenemos la medida de los ángulos. Ahora, para construir la gráfica circular, podemos trazar un círculo con un radio de 8 centímetros y empezar a marcar los ángulos en cada sector. Preparen su compás y transportador, ya que los utilizaremos. Primero trazamos la circunferencia y marcamos el radio como punto de referencia para trazar el primer ángulo, que es de 125 grados. Este sector lo coloreamos y anotamos el rótulo correspondiente. Ahí donde terminó el sector de la comida, alineamos el transportador y marcamos el siguiente ángulo, que corresponde a 95 grados del puesto de las canicas. También coloreamos el sector y anotamos su rótulo. El procedimiento se va repitiendo. Volvemos a posicionar el transportador donde finalizó el sector de las canicas y ahora marcaremos 78 grados para los globos y solo resta el sector de las aguas con 62 grados. Muy bien, ya tenemos la gráfica circular de la encuesta realizada por Miguel, que refleja de forma clara cuál es la elección más alta en la encuesta que realizó. Así puede tomar una decisión más informada. Es verdad, Daniel. Aunque Miguel consideró que no tenía la suficiente información y quiso complementarla indagando sobre la cantidad de puestos que hay de cada uno. Y decidió hacer con los datos otra gráfica circular para comparar y así tomar su decisión. Alumnas y alumnos, ayudemos a Miguel con la información. Los datos que consiguió son los siguientes. De comida hay 12 puestos, de canicas son 18, de globos 15 puestos y aguas 3. Con estos datos podemos hacer nuestra tabla. Recuerden, ordenaremos las frecuencias de mayor a menor. En primer lugar están las canicas con 18 puestos. Después los globos con 15 puestos. La comida con 12 puestos y por último los puestos de agua con 3. Recuerden que concluimos esta columna sumando los valores de cada una de las frecuencias absolutas, que en este caso es de 48 puestos en total. Con la frecuencia absoluta anotada podemos comenzar a hacer el cálculo de la medida del ángulo de los sectores. Establecemos la proporción 360 grados sobre 48, igual al ángulo del sector sobre su frecuencia absoluta. Al despejar el ángulo del sector queda el producto de 360 grados sobre 48 que multiplica a la frecuencia absoluta. Dividimos y obtenemos 7.5 grados,
lo que significa que a cada puesto le corresponde un ángulo de 7.5 grados. Así, para las canicas multiplicamos 7.5 por 18, obtenemos 135 grados para el sector. Para los globos, el ángulo es de 112.5 grados. Para la comida, de 90 grados y para las aguas, de 22.5 grados. Hacemos la suma de los ángulos obtenidos y confirmamos que el total es 360 grados. Ya tenemos todo lo necesario para construir la gráfica circular. ¿Listas y listos? ¡Vamos! Correcto, profesor. Como verán, en la diapositiva ya tengo marcado el centro, la circunferencia y su radio. Voy a marcar los 135 grados de las canicas. Después marco un ángulo de 112.5 grados. Prosigo con la comida, cuyo sector es de 90 grados, y el sector faltante corresponde a los puestos que habrá de agua. Así como se muestra, podemos anotar los rótulos sobre su mismo sector circular, acompañado por la medida del ángulo. Excelente, Daniel. Es muy importante lo que mencionaste sobre los rótulos, ya que toda gráfica debe estar acompañada de los datos que dan origen a su construcción. De lo contrario, podríamos cometer errores de interpretación. Alumnas y alumnos, Miguel terminó sus gráficas y así es como les quedaron. ¿Ustedes qué opinan? Como podrán observar, del lado izquierdo está la encuesta que realizó a personas de la comunidad sobre sus preferencias de compra al ir al carnaval. Y en la segunda, la gráfica muestra la cantidad y el tipo de puestos que se han colocado con anticipación en el carnaval. Profesor, me gustó este detalle en el que utilizó el mismo color en ambas gráficas. Así podemos identificar y comparar más fácilmente la información. Así es, Daniel. Estos elementos son de suma importancia, ya que al ser un gráfico, los recursos visuales nos permiten realizar un análisis de la información con mayor facilidad. Pero falta responder la pregunta que está buscando Miguel. ¿Qué tipo de puesto le conviene poner? Puedo decir que hay que buscar un elemento que tenga un sector grande del lado izquierdo, pero pequeño del lado derecho, para que así tenga alta demanda y poca competencia. Buena deducción, Daniel. ¿Y ustedes, alumnas y alumnos, qué piensan? Seguro elaborarán excelentes análisis y argumentos. Veamos otro caso donde la gráfica circular fue de utilidad para el registro de datos. Perla tiene a su cargo la cocina económica de su mamá. Las ventas no han sido buenas y en ocasiones se han quedado con los platillos que prepararon para la comida. La cocina vende dos modalidades: la comida a la carta, que es preparada al momento, y la comida corrida, que es un platillo diferente que se prepara con anticipación. A Perla le conviene vender la comida corrida, ya que así la atención es rápida y el costo de preparación se reduce. Pero necesita preparar lo suficiente para que no se quede con comida. Durante una semana, Perla llevó el registro de las ventas obteniendo la siguiente tabla de resultados. En la tabla que hizo Perla, en la primera columna anotó los días de la semana. En la segunda columna, correspondiente a la venta de la comida a la carta. Los valores son 50, 10, 37, 21, 6 y 16. Para la tercera columna, que representa la venta de comida corrida, se registró 30, 62, 43, 67, 90 y 98. Por los tipos de datos podríamos hacer unas gráficas circulares que ayuden a Perla a analizar la información de mejor manera para tomar decisiones. Profesor, ¿podríamos hacer la gráfica circular de las ventas de comida corrida, ya que le interesa más a Perla este tipo de ventas? Buena opción. Alumnas y alumnos, ¿pueden hacer con nosotros la gráfica circular de estas ventas? Hagamos primero la tabla de frecuencia ordenada, esta vez por día. La tabla sería idéntica a la tabla de registro de Perla. Solo agregaremos la última columna con la que obtendremos el ángulo del sector. En la primera columna colocamos los días de la semana y en la segunda las frecuencias absolutas: 30, 62, 43, 67, 90 y 98 correspondientes a cada día. Ahora, para poder encontrar el ángulo del sector, hay que sumar las frecuencias absolutas y obtener el total para establecer la proporción. Así es.
De la adición de las frecuencias absolutas obtenemos 390 y para la proporción podemos obtenerla dividiendo 360 grados entre 390. Al simplificar tenemos que a cada comida corrida vendida le corresponde un ángulo de 12/13 de grado. Vamos a separar las operaciones, ya que en la tabla no tendremos el espacio suficiente. Alumnas y alumnos, si tienen dudas de cómo se hace, les voy a presentar el procedimiento para que lo ratifiquen. El ángulo se obtendrá multiplicando los 12/13 de grado por la frecuencia absoluta de cada día. En el primer caso es de 30. Lo escribo en forma de fracción y quedaría 12/13 de grado por 30 sobre 1. Multiplico directo 12 por 30, que es 360, y 13 por 1, que da 13. Obtengo la fracción 360/13 de grado. Como número mixto sería 27 enteros 9/13 en grados. Para el martes, al resolver las operaciones correspondientes, obtenemos un ángulo de 57 enteros con 3/13 de grado. Para el miércoles se vendieron 43 comidas, lo que representa un ángulo de 39 grados y 9/13. El jueves el valor es de 67. Al multiplicarlo por los 12/13 de grado se obtienen 61 grados y 11/13. Y el viernes la frecuencia es de 90 y le corresponde un ángulo de 83 grados 1/13. Por último, para el sábado hay 98 comidas, que les corresponde un ángulo de 90 grados y 6/13. Ahora veamos la tabla completa. Como las medidas representan números mixtos y para poder medir los ángulos con el transportador, podemos redondear las medidas a una cifra decimal. La medida no será exacta, pero habrá una mínima variación que no se notaría. Para el lunes son 27 grados y 9/13. Lo escribimos como 27.7 grados. El martes son 57 grados con 3/13, 57.2 grados. En el miércoles hay 39 grados y 9/13, 39.7 grados. El jueves son 61 grados con 11/13, 61.8 grados. El viernes el ángulo es de 83 grados y 1/13, 83.1 grados. Y para el sábado, 90 grados con 6/13, 90.5 grados, que suman 360 grados. Con estos datos ya tenemos lo suficiente como para poder hallar los ángulos de cada sector. Así es, Daniel. Seguimos los procedimientos vistos antes. Trazamos ángulos adyacentes al anterior hasta completar la gráfica. Observen la gráfica como quedó, con todo y sus rótulos. Con la información podemos observar que los lunes y miércoles la venta de comida corrida es menor. También es visible que el viernes y sábado las ventas son las más altas. Así es, alumnas y alumnos. Yo le recomendaría a Perla que cambie el platillo que hace los lunes y miércoles para su comida corrida. ¿Ustedes qué le recomendarían? Probablemente Perla podría hacer más encuestas para conocer qué platillo les gustaría probar a los comensales que visitan el lunes y el miércoles, o incluso repetir el platillo del viernes o sábado alguno de esos días. Efectivamente, Daniel. La gráfica circular nos ofrece una forma práctica de acceder a la información de alguna situación, pero su interpretación y utilidad radica en que el observador tenga la posibilidad de interpretarla. Es verdad, siempre y cuando la gráfica cuente con todos los rótulos necesarios, ya que si no los tiene, la gráfica no podría ser interpretada correctamente. Alumnas y alumnos, Daniel, estos fueron solo unos ejemplos de la construcción y uso de la gráfica circular. Noten que para su construcción nos apoyamos en la tabla de frecuencia, la cual aún tiene muchos datos que ofrecer y su manejo es importante en el campo de la estadística. Revisen su libro de texto, seguro encontrarán más situaciones interesantes y seguramente profundizarán en el estudio de la gráfica circular. Profesor Juan Carlos, me dio gusto acompañarlo a usted y a las alumnas y alumnos en Aprende en Casa de la asignatura de Matemáticas. ¡Hasta luego! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital,
Recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.